Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Hola, empezamos este episodio con una pregunta sencilla que es clave para todos. ¿Saben quiénes son sus oyentes? ¿Saben dónde están? ¿Qué les gusta? ¿Ellos a quién más siguen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué quieren? ¿Qué consumen? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, Mariana, ¿tú podrías responder estas preguntas? Pues de verdad que me coges fuera de base con esa pregunta, pero sí, obvio, yo creo que el nicho al que le apuntamos, por ejemplo, con este podcast, son a los podcasters, personas que se dedican a hacer podcast, algunos expertos, otros puede que apenas estén empezando, y lo común es que este grupo tienen problemas e inquietudes sobre el formato, dudas, entonces que eso es lo que nosotros nos enfocamos, digamos, en resolver. Bien, sucede que cuando estamos planeando publicar un nuevo show, nos enfocamos en la idea, en la historia, ¿verdad? Eso es lo inicial. Elegir un tema que nos guste, del que nos sintamos cómodos al hablar, que nos apasione. Y sí, es verdad, eso es un cliché, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad. Así que pensamos en un nombre, una descripción, la categoría, el idioma, en fin, en todas las cosas que se planean para subir ese show o ese episodio. Y todo esto que acabo de decir responde básicamente una sola pregunta, y es el qué. ¿Qué es lo que quiero con mi podcast? Pero hay otro elemento fundamental cuando vamos a iniciar un podcast, y es, además de saber qué quiero contar, es saber a quién se lo voy a contar. Y para eso es clave responder todas las preguntas que hice al principio. Francisco, a mí la verdad, esto de definir la audiencia me parece un proceso complejo y yo creo que uno va entendiendo mucho más a sus oyentes a medida que avanza en el contenido, a medida que interactúa con ellos en las redes o en los episodios. Siento que es un proceso que lleva tiempo, pero que claro, hay que hacerlo de una forma consciente, y aprovecho para preguntarte por qué es importante definir a mi audiencia. Como dicen por ahí algunos, dibujar el oyente ideal. Bien, muy buena pregunta. Para responderte rápidamente, diría que hay que conocer y definir a la audiencia, porque si no la entiendo, si no la entendemos, no sé en qué universo se mueve, no sé cuáles son sus gustos, no conozco las necesidades. Va a ser muy difícil conectar con esas personas, con esa audiencia. Te propongo algo, hagamos un ejercicio sencillo. Ya que dijiste dibujar el oyente ideal, ¿tienes a la mano papel y lápiz? Espérame, yo busco por aquí. Listo ya. Aquí está, listo. Listo. ¿Cómo estás en dibujo? Pues bien, normal. Creo que me defiendo en el dibujo. Listo, empecemos entonces. Te voy a dar varias opciones. Puedes hacer un mapa mental o puedes hacer un mood board, que no es más que poner ideas juntas. Es como hacer un Frankenstein de ideas, ¿verdad? O también puedes dibujar un personaje que representará a tu audiencia. Para efectos de este episodio y de este caso, vamos a trabajar con la versión del personaje. Así que yo te voy a ir haciendo algunas preguntas y tú las vas respondiendo dibujando en tu hoja. ¿Te parece? ¿Preparada? Listo, de una. Listo. Lo primero que vas a dibujar es la silueta de una persona. Luego le vas a poner un nombre. Vas a escribir cuál es la edad de ese personaje y vas a definir si es hombre o mujer. Bueno, esto de la edad, me imagino, me lo dices porque no es lo mismo hablarle a una persona de 50 años que a una de 15, ¿cierto? Pero listo, ok, mi personaje se va a llamar María y es una mujer de 25 años. Exacto, tú lo has dicho. Esa información, aunque parece sencilla, es muy importante para ayudarnos a entender a quién le estamos hablando. Ahora vas a pensar dónde vive este personaje. En este caso, como tú dijiste, Mariana, podría ser latinoamericana o británica o asiática. Y esto es bien importante para que tengamos una delimitación geográfica y de esa forma podamos imaginar un poco más sobre las actividades de tu personaje. Perfecto. Creo que así dibujando, ¿sabes? Es mucho más fácil construirlo. Además, esto de la delimitación geográfica siento que debe estar relacionado con mi tema y de lo que voy a hablar. Y bueno, respondiendo a la pregunta, digamos que mi personaje, María, es de clase media alta, vive en la ciudad y es latina. ¿Sabes qué siento ahora? Que así dibujándolo es mucho más fácil construirlo. Ajá, como puedes ver, lo que vamos haciendo es como un embudo.
donde vamos cada vez enfocándonos más y más en el detalle. Ese es el truco. Ahora vas a escribir en tu dibujo con quién vive este personaje. ¿Será que vive con su familia, con su pareja o es soltera? Esto nos va a ayudar mucho para empatizar con cada uno de los oyentes y entender exactamente cómo podría ser su vida. Después de definir esto, vas a decir a qué se dedica, cuál es su profesión o cuál es su trabajo. Bueno, María es profesional, es soltera, vive sola y eso hace que consuma podcast en sus horas de descanso. Puedo decir que es usuaria de internet y disfruta todo lo que este medio tiene para ofrecerle y que tiene cierta curiosidad y cierta afinidad para tomarse el tiempo de aprender. Y como hoy en día todos tenemos redes sociales, entonces vamos a escribir en qué red social le gusta estar a María. Ella será que usa Instagram o usa TikTok o usa Twitter. ¿Qué le gusta a ella? Porque puede, por ejemplo, por el contrario, que sea un tipo de persona que no usa las redes sociales, que no la vamos a encontrar en redes sociales y que a lo mejor es más sencillo de contactarla a través de periódicos o anuncios de televisión, por ejemplo. Entonces esto es bien importante. Ahora, Mariana, tú me vas a responder por qué crees que saber esto de las redes sociales es tan importante. Bueno, porque según la red que utilicen, yo voy a poner información relevante sobre mi podcast, mis nuevos episodios, todo en esa red. Entonces será mucho más fácil para mí encontrarlos, llegar a ellos y obviamente que ellos también me encuentren. Entonces yo voy a poner en mi dibujo que María la encuentro en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Perfecto. Ahora, otra cosa que ayudaría mucho si la sabes es saber qué tipo de música escucha tu personaje. Saber en qué plataformas la escucha. Por ejemplo, ¿será que usa Spotify o Apple Music? También piensa qué tipo de cosas lee, qué tipo de literatura le gusta. ¿Le gusta la ciencia ficción, las crónicas, los documentales? Básicamente el truco acá es que entre más información tengas de esa persona, va a ser mucho más fácil empatizar, conectar y entenderla. Listo, Francisco, yo veo este dibujo muy bien. Ya sé muchas cosas de María, pero todavía siento que es información, digamos, entre comillas, muy general. Entonces, ¿qué es lo diferente de mi personaje al resto de personas? Es decir, cómo conocerlo más a fondo y saber si de verdad es como dicen mi oyente ideal. Pero qué estudiante más pila, para allá íbamos. Ahora, lo que tienes que definir es aquello que le vas a dar a tu audiencia. Entender ese problema que estás resolviéndole, ese valor de más que les estás dando. Porque piensa siempre en esto. No se trata de ¿y yo qué voy a ganar con mi podcast? Se trata más bien de mi audiencia. ¿Qué está ganando con mi podcast? Por eso, en este siguiente paso, vamos a definir eso. Tu promesa de valor. ¿Qué van a encontrar en tu podcast? ¿Qué los va a hacer querer escuchar tu podcast? Pero ojo, lo que signifique valor para ti puede que no lo sea para mí y puede que no lo sea para la audiencia. El valor es súper subjetivo. Por eso este ejercicio que estamos haciendo es muy importante, porque hay que entender ese valor común entre tu podcast y la comunidad. Ah, claro. Entonces, además de entender cómo hablan, con quién se relacionan, qué encuentran valioso, qué necesitan, qué desean, entre muchas otras cosas, me interesa, como dije al inicio, resolver sus dudas, inquietudes, ayudarlos en todo el proceso de producción de podcast. Así es. Ahora hay algo fundamental. Este dibujo que acabas de hacer, Mariana, que por cierto se los vamos a dejar en las notas del episodio para que le echen un ojo, este dibujo no es camisa de fuerza, lo que significa que nuestra audiencia puede modificarse, nuestro personaje puede ser modificado, así como nuestro contenido puede cambiar. Si ven que definitivamente esa audiencia que definieron no es, o que ha cambiado, o que a medida que van creciendo y agregando más gente, esa persona va cambiando, pues simplemente vuelven a hacer el ejercicio, modifican a la persona y tienen un nuevo referente. Genial, Francisco. Muchas gracias por este episodio tan didáctico. Yo creo que disfruté mucho definir y dibujar a la audiencia del podcast y espero no haberlos defraudado con mi dibujo. Seguro que no. Y para terminar, como siempre, no olviden compartir este episodio, repostearlo, ponerlo en sus redes de Facebook, en Instagram, en donde quieran.
esto es para todos y va a ser útil para todos los que estén en este tema del podcasting, así que compártanlo por favor. Si hicieron el ejercicio con nosotros, muéstranos en Facebook y en Instagram cómo les quedó el dibujo del personaje de su audiencia y etiquétennos para hacerles comentarios. Si tienen más tips para definir, los leemos. Y creo que no les habíamos dicho algo, Francisco, y es que nuestros episodios de Pods y Casters también los pueden encontrar en YouTube, así que si no lo sabían, vayan a nuestro canal, estamos como PodNation, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y disfruten todo el contenido que tenemos para ustedes. Y no lo dije, pero en Instagram y en Facebook nos encuentran como podnation.co. Así es, muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan un feliz día. Feliz día, chao.